Buenas noches, Dios les bendiga. Extendemos este saludo fraternal a toda la familia del Centro Cristiano de Adoración Emanuel y nos unimos para levantar nuestra acción de gracias. Hemos escuchado testimonios muy positivos en estos días, pero también nos llegan a nuestro Face noticias pues de siervos o personas por las cuales estamos orando. Y la señora, permítame el volantito, hija, ¿cómo se llama? La señora María Teresa de Jesús había pedido hace unos días oración por sus familiares. Uno de ellos partió la presencia del Señor y hoy nos unimos como una sola familia para enviar esta palabra de aliento, esta palabra de consuelo. Así como escuchamos buenas noticias, que hay recuperación en muchos, pues también la partida de un ser querido deja una huella de dolor. Pero qué bueno es que unidos podamos levantar nuestra oración, enviando esta palabra de bendición sobre esta familia y creer que cuando una persona parte a la presencia de Dios con Cristo en su corazón, lo ha llevado para esas moradas que el Señor ha preparado, que pertenecen a los hijos de Dios. Entonces les animo en esta noche, una agenda muy importante, cada semana, es tener una cita con el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que nos da fortaleza en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios cumple una tarea tan importante como los médicos en las clínicas. Están atentos para recibir a un paciente. Así está la iglesia hoy. En la iglesia hay pacientes con tribulaciones, por angustias, ansiedades, enfermedades, aún no enfermedades físicas, enfermedades del alma, que son las más fuertes. Pero siempre el Espíritu Santo de Dios tiene una respuesta para sus hijos, para aquellos que somos guiados por su poder. Y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Y recordemos lo que el Señor le encomendó a los discípulos. Y si hablamos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 dice, entonces, Hechos capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para mí, la agenda de cada miércoles es una agenda muy importante. Es una cita personal, es una cita congregacional, donde tenemos la oportunidad, la bendición de levantar nuestra adoración, de levantar nuestra oración, de levantar nuestros clamores, aún levantar nuestra acción de gracia por cada bendición que el Señor nos ha concedido. Hace poquito estábamos visitando a la hermana Marta, tuvo una parálisis, pero para la gloria y honra del Señor no fue una parálisis central, es una parálisis prácticamente igual a la que a mí me dio, un poco más leve, pero siempre ella con su sonrisa, con su amabilidad, en ese contexto de madre, la pude ver allí, no nos veíamos desde que la iglesia no se abre. Pude también ver a Mari, su barriguita creciendo allí, Fabio, su hijo, Fabiana. Esto nos llena de gozo,
saber de que Dios tiene su mano protectora, Dios tiene su cerco protector sobre cada familia. Y cuando nos unimos a extraer de la palabra de Dios lo significativo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén. Entonces, aquí hay algo bien importante en esta parte introductoria para orar y entrar a adorar, es que la obediencia de su iglesia marcó una huella grande. Y por causa de esa huella, cuando se derramó el Espíritu Santo de Dios, descendió el poder que ha sostenido a la iglesia primitiva, que ha sostenido a la iglesia que cree en Jesucristo, pero que bajo el poder del Espíritu Santo, hoy podemos transmitir esta palabra. Hoy podemos orar congregacionalmente. Hoy podemos a través de estos medios reunirnos para recibir doctrina. Hay que darle la gratitud a nuestro Dios. Hoy es 29 de julio. Ya un mes que comienza a exhalar, pero hay testimonios muy hermosos, testimonios preciosos que hemos recibido esta semana. Así como también hay noticias funestas como la partida de este familiar de la señora Teresa de Jesús. Decirle: señora Teresa, hay que seguir adelante, porque quien nos da la fortaleza es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios. Quiero que usted se una en el nombre de Jesús, porque vamos a irnos después a una lectura bíblica. Padre Santo, Dios eterno, nos unimos en el nombre de Jesús. Recibe nuestra adoración que brota de lo más profundo de nuestro corazón. Y te damos la gloria, la honra y toda magnificencia en el nombre de Jesús. Bajo tus alas otra vez, cúbreme con tus manos otra vez, aunque se levante y nunca el mar, volaré sobre la tempestad, Padre, la tormenta y el Señor, quieto estaré, sé que es Dios. Levante sus manos. Adórenlo. Es su altar, es su lugar, es su altar. Soy en Jesús y en tranquilidad su poder conocerá, aunque se levante y nunca el mar, volaré sobre la tempestad, Padre, la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que eres Dios, aunque se levante y nunca el mar, volaré sobre la tempestad, Padre, la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, nos unimos, oh Dios, así como en tu palabra. En el Salmo 46, 1 dice:
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te adoramos, bendito Dios. Reconocemos tu señorío. Espíritu Santo de Dios, reconocemos tu poder. Eres el que nos sostiene, el que nos da el aliento, el consejero, el maestro, el guía, el que sostiene tu iglesia, oh mi Cristo de la gloria. Dígaselo fuerte. Tú eres mi rey. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Eres el Dios de nuestra salud. El que nos levanta, el que nos da fortaleza en los momentos de prueba, en los momentos de angustia o de tribulación. Él es el que nos sostiene con la diestra de su justicia. Te adoramos, Señor. Solo en ti, Jesús. Solo en Jesús puedo confiar en mi su poder conocerá, aunque se levante contra el mal, volaré sobre la tempestad, abre la tormenta y Señor, quiero estaré, sé que aunque se levante y huya el mar, volaré sobre la tempestad, Padre en la tormenta eres Señor, quiero estaré, sé que volaré sobre la tempestad, Padre en la tormenta eres Señor, quiero estaré, sé que Aquí levanto mis manos, Dios. Aquí levanto mis manos de gratitud. Únase con su familia y levante manos de acción de gracias. Que así como el salmista en este tiempo de ministración dice la palabra, aunque bramen y se turben sus aguas. Estoy leyendo el Salmo 46. Del río sus corrientes, la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Blamaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid de las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tenemos como hijos de Dios, como hijas de Dios, como siervos de Dios, en quién refugiarnos, en quién confiar en medio de las pruebas. Porque en el versículo 1
Es una promesa, pero es para vivirla en tiempo presente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, levanto oración y clamor por aquellos que están hoy atribulados por enfermedad física o por enfermedad en su alma. Las angustias, las ansiedades, los temores, las depresiones, hoy las entregamos en tus manos, Señor. Solamente podemos, Señor, depositar nuestra confianza en ti y bajo la presencia de tu Santo Espíritu, que es el que purifica los aires de estos altares, de estos hogares a donde está llegando esta palabra. Paséate, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos. Danos paz, fortaleza. Aquel que está atribulado por falta de empleo, porque la economía se fragmenta cada día más. Señor, hoy clamamos bajo esta unidad. Tú tienes puertas abiertas para tus hijos y sorprenderás a aquellos que aún tienen duda, aquellos que dicen no veo respuesta. Hay un refrigerio para tu alma, hay un refrigerio para tu vida, hay refrigerio para tu hogar, para tus hijos. Echa la duda a un lado, y la duda es un estorbo a nuestras oraciones, a nuestros clamores. Estorba que la presencia del Espíritu Santo de Dios te lleve a ese regocijo, a esa paz. Y cuando estamos en esa paz, vienen las promesas para abrazarte. Te perseguirán las promesas, nos perseguirán las bendiciones. Hay que aprender a esperar. Que en medio de las tormentas, el que extiende su mano es el Rey de Gloria, es nuestro Señor Jesucristo, como nuestro supremo intercesor, como nuestro supremo sacerdote, allí a la diestra de Dios Padre, intercediendo por las necesidades de sus hijos aquí en la tierra. Padre, veremos con nuestros ojos retroceder el COVID. Veremos y sentiremos y testificarán, bendito Dios, de que las camas UCI en las clínicas, bendito Dios, las UCI quedarán vacías, porque es tu gloria la que desciende, es tu poder sanador el que nos sostiene. Envío palabra para todos los que están en aflicción, en salud física, aquellos que por función renal, por función cardíaca, por función, bendito Dios, colon, inflamación de colon, en las mujeres su parte vaginal, sus senos, todos esos senos que a veces son atacados con quistes, cápsulas, bendito Dios, quistes encapsulados, bendito Rey, carcinomas. Ahora oramos para que esos carcinomas en matriz, en senos, bendito Dios, se deshacen por el poder de la sangre del Cordero. Esa función renal yo la veo ahora levantarse de la mano de nuestro Dios. Padre, ahora estás haciendo milagros, dando riñones nuevos, restaurando riñones nuevos, Padre. Esa parte neural, bendito Dios, que ha afectado a muchos. Oramos por el Padre, por el Señor Luis Tejada, Padre de nuestro hermano Luis, para que se haga tu voluntad, oh Dios. Para ti no es imposible levantarlo de la prescripción médica, que dice que solamente es Dios el que puede hacer algo. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos desde aquí, desde Barranquilla, esta familia, para enviar esta palabra con autoridad y poder, palabra de sanidad sobre la vida del Señor Luis Tejada. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae regocijo a su hijo, trae fortaleza, dale el denuedo, que se pare firme en la brecha, confiado que en ti está la mayor respuesta. También oramos por nuestra hermana Marta, en el nombre de Jesús. Padre, así como me toco estos músculos faciales, así tú estás sobando ahora, oh Dios, recuperando la parte afectada. Señor, enviamos esta palabra de sanidad. Toma control, bendito Dios.
de todo el sistema nervioso y muscular afectado. Y por el poder de la sangre del Cordero la declaramos sana, libre de toda secuela. En el nombre de Jesús nos unimos para declarar palabra de sanidad sobre el mundo entero, sobre las naciones que temen y creen al Cristo de la gloria. Oramos por las familias, bendito Dios. Oramos por nuestra nación Colombia y proclamamos que el COVID tiene que retroceder y que la mayor vacuna la tienen los hijos, los verdaderos hijos de Dios, que es el ADN de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Hay poder en la sangre de Cristo para proclamar sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañen para que hagamos un recorrido breve sobre los hechos del Espíritu Santo. En su Biblia dice, y en el índice del Nuevo Testamento están acompañados los 4 libros biográficos que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego viene el primer libro histórico, que es el de Hechos de los Apóstoles. Pero también lo denominamos como Hechos del Espíritu Santo. Ya nosotros hemos recorrido bastante capítulo 1, 2, donde se nos enseña cómo por obediencia y por la perseverancia de 120 que acataron la orden allá en Betania, cuando el Señor fue ascendido en gloria, cuando fue a glorificar al Padre, antes de partir Él dijo que enviaría la promesa. Y la promesa hoy está en medio nuestro. ¿Cuánto no me gozo yo cuando los niños lo ven a uno por este medio? Los niños, estoy hablando de los niños, y lo llaman a uno. Mamá, llámame al pastor. Y le dicen a uno a través de estos medios, pastor, te quiero mucho. Me hace falta la iglesia. Luisa, la hija de Luis y Jennifer. Keren, la hija de Karen. Nicole. Todos estos niños están siendo amamantados por un ministerio tan hermoso como es el ministerio de escuela dominical. Y cuando digo amamantados, porque en el corazón de la hermana iluminada siempre hay una pasión por los niños. Y hemos visto que es un ministerio que Dios lo ha sostenido, que hemos tenido embates una cosa a la otra, porque para que un ministerio dé fruto, tiene que pasar por tormentas, por dificultades, pero siempre después de las tormentas viene la calma y se ve el fruto en estos niños, en los adolescentes que ya están creciendo, en otros que jóvenes, juveniles que ya están pidiendo carretera. Para nosotros es un gozo. ¿Por qué? Porque es la intervención del Espíritu Santo de Dios sobre los que hemos tomado la decisión de servir al Señor incondicionalmente. Entonces el libro de Hechos me inspira desde el inicio hasta que termina. Pero uno de los capítulos que me impacta muy fuerte es cómo a través de la llenura del poder del Espíritu Santo, hombres que los tildaban los religiosos de la época, de hombres del vulgo, hombres de estrato cero, marcaron la diferencia, porque en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo y en su llamado a un servicio incondicional, no tuvieron temor de las persecuciones, de las cárceles y de los azotes. Y lo primero que ocurre después de que el Espíritu Santo de Dios desciende, de que la promesa desciende, es la evidencia, escuche bien, es la evidencia en el versículo 3 del capítulo 2 de que a través de esa evidencia desciende el fuego de lo alto en el aposento alto.
Como también en el Antiguo Testamento descendió el fuego en el altar, en el tabernáculo, capítulo 9 de Levítico, versículo 24, no lo lea. Allá descendió el fuego de lo alto y consumió el sacrificio. Y otra evidencia en el Antiguo Testamento es que cuando el pueblo, la nación de Israel se va de espaldas a Dios a través de la idolatría, el pueblo viene como remanente después de haber adorado a Baal, y cuando el fuego desciende en el monte Carmelo. Un altar desordenado y vacío, pero Elías reconstruyó el altar. 12 piedras que tipificaban, simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y en ese altar donde ya no se sacrificaba, estaba desordenado, estaba vacío, descendió el fuego de lo alto y consumió el sacrificio. Y esa evidencia del fuego hizo que el pueblo en un día dejara de idolatrar a los Baales y reconociera que Jehová uno solo es. Y cuando este fuego, la evidencia, desciende aquí en el versículo 3, hay un registro, capítulo 2, versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Estamos en un tiempo de pandemia donde hay un peligro muy inminente. ¿Cuál es el peligro tan inminente en este tiempo de pandemia? La sequía espiritual de los siervos de Dios que tienen pasión para servirle al Señor. Pero Dios dará, el Espíritu Santo de Dios descenderá para darnos de su plenitud, para tener creatividad y llevar una palabra que nos edifique, que nos haga mover de la silla y que podamos discernir, entender todos que tu casa se convirtió en un altar permanente. Y si tu casa es un altar permanente, entonces las promesas que hay en la palabra de Dios son tuyas, son mías. Y aquí en el capítulo 4 puedo evidenciar que después de que desciende el fuego y se fue asentando sobre cada uno de ellos, hay características importantes. ¿Por qué desciende el fuego? El fuego desciende por la perseverancia de esos 120, que lo registra en Hechos 1:14. Todos perseveraban unánimes. Cuando mi nieto o hijo viene de su clínica, yo le pregunto siempre, ¿cómo te fue? Hay días que me contesta, papi, suave. Hay días que viene llorando cuando se mueren los pacientes. Y hoy cuando hicimos una visita de la hermana Marta, él explicaba a Mari y le decía, es por la impotencia. Tenemos todo, pero a veces la terquedad de las personas. Se van, firman una boleta de salida, pero en la tarde vienen muriéndose. Y teniendo ellos todo para brindarles ahí en la clínica, un ventilador, una cama UCI, la gente con su grosería los insultan, les han partido vidrio, se van, pero en la tarde o noche lo regresan, ya muriéndose, ya no se puede hacer nada por ellos, por la desobediencia. Porque no hay temor a Dios, no hay respeto a la vida. ¿Y qué nos dijo hoy? Está descendiendo. Hay camas UCI vacías. Las están ofertando para Montería, para el CRUE, y no le remiten pacientes. Porque cuando se unió el cuerpo pastoral y empezamos a orar por el Atlántico, se empezó a tener conciencia que lo único que puede hacer retroceder el COVID es una iglesia llena de poder del Espíritu Santo de Dios. Y siempre seré un siervo que siempre tallaré por esto,
mientras la iglesia esté bajo la unción, siempre estemos bajo esa unidad, las tinieblas, la enfermedad, las pestes, la escasez, la miseria, tienen que retroceder en el nombre de Jesús de Nazaret. Estos hombres perseveraban. Dice aquí Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Registro el 15 y pasamos al capítulo 4. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, varones hermanos. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es la palabra profética que al derramarse la promesa se revelaría lo que proféticamente aún desde el Antiguo Testamento, desde el capítulo 11, comienza el profeta Isaías a referenciar los movimientos del Espíritu Santo de Dios, cómo llenaba, cómo empoderaba a los profetas, a los servidores de Dios. Y ese es el anhelo que hoy tenemos, que las lenguas se activen, que los dones se activen. Y propenderemos siempre llevar una palabra, una doctrina real, no quedarnos en un versículo 3 horas hablando de lo mismo y haciendo comparaciones. No, tenemos que ir a la fuente, a la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió después de que ellos recibieron el poder? Y la evidencia del fuego y del poder sobre los 120 permiten que Pedro se levante como el guía, como el líder. A ese Pedro, el cual Dios le dijo en capítulos anteriores: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Señor, pero ¿qué te pasa, Señor? Yo contigo hasta la muerte. Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandear. Cuando el gallo cante, ya tú me has negado 3 veces. Pero dice el versículo 15, capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de 2 hermanos. El Pedro que negó a Jesús, pero que cuando el Señor resucitó, el Señor no le hizo reclamo, lo perdonó, le comisionó, le delegó y lo puso por cabeza de su iglesia. Pero aquí hay una palabra que me talla, que me impacta. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Tenemos que levantarnos de la pasividad. ¿Sabe qué hay que crear? Grupos de oración. ¿Cómo se crea un grupo, pastor? Ya usted lo tiene. Usted en su celular tiene contactos que son sus amigos o familia. Y usted como siervo, sierva de Dios, comience a crear su grupo de oración, que este siervo le dará la metodología y el material para que usted empiece a amamantar por un Zoom, a darle lechita a ese grupo de amigos, ojalá inconversos,
no convertidos ni que pertenezcan a otras denominaciones. Claro que el que quiera llegar, llegue. Pero más que todo aquellos que no tienen relación con Cristo. Usted lo puede hacer. ¿Por qué le digo que lo puede hacer? Porque cuando en el capítulo 3 viene otra evidencia del fuego, viene otra evidencia del poder. En el capítulo 3 registra el primer milagro ante el cojo. ¿Y qué pasó? Que ese milagro produjo tanto escándalo. Vaya conmigo al capítulo 4 y dice la palabra, voy a leer del 4, 1 al 8 para extraer los versículos, porque en el capítulo 4 cuando lo leo, lo vuelvo y lo leo, lo vuelvo y lo leo y lo he leído durante muchos años, me permite evidenciar que allí lo que se derramó fue una atmósfera de poder. Y esa misma atmósfera de poder se necesita hoy, mañana, pasado mañana. Los santuarios están cerrados, pero los altares se han levantado en casa. Qué lindo, qué hermoso cuando tú te sientas de corazón. Cuando te sientas con tu hija y con tu esposa, hay unidad. Y lo que siempre va a jalonar la bendición y la promesa es la unidad. A mí no me eche el cuentico que donde hay división o resentimiento, allí lo que gobierna es Satanás. Pero donde hay unidad, Satanás nada tiene que hacer, tiene que salir corriendo. Y dice el capítulo 4, versículo 1, lo leemos hasta el 8. Y de allí vamos a hacer unas lecturas cortas para poder extraer los principios que hoy nos van a edificar y cuánto anhelamos de esa misma llenura que habla este capítulo. Y la llenura del Espíritu, la plenitud del Espíritu hizo descender esa atmósfera de poder que todavía no ha cesado. Que el ambiente de pandemia de pronto ha desmotivado a algunos. Es normal, somos humanos. Pero que también ha despertado a otros y nos ha permitido pararnos a otros, firmes, a no retroceder. Y dice capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron, ¿a dónde? En la cárcel. Hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, escuche bien, muchos, subraya ese versículo, si tiene Biblia. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Fueron 5,000 que recibieron palabra y no necesitaron de activismos extraños. Necesitaron fue ser recipientes que por el poder que había descendido sobre Pedro, sobre Juan, sobre los 120, fue una palabra tan dirigida que 5,000 se agregaron. ¿Cuántos no se pueden agregar de sus contactos, cuando usted les hable de esta palabra y usted esté bajo la plenitud y el poder del Espíritu Santo? Y aconteció que al día siguiente que se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, la crema innata, los que aferrados a la ley, todavía están esperando su Mesías. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? No dijeron milagro, les cuesta decir milagro. Esto. Versículo 8. Subraya esa palabra. Entonces Pedro, Oscar, Olga, Milena, Keila, Michelle, John Jairo, llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en ti, mi Cristo. ¿Por qué Pedro habló con el denuedo sin temor, estando en la cárcel, ante la jerarquía sacerdotal? Porque el poder del Espíritu Santo de Dios lo invadió con una atmósfera de poder. Y esa atmósfera de poder la registra este capítulo 4. La palabra como tal, atmósfera, no. Yo siento una atmósfera de poder. Cuando predico, cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y por esa atmósfera de poder hemos visto milagros. Y Dios nos ha permitido ser instrumentos, no solamente a mí, al grupo. Porque es que un milagro no está en uno solo, es en el grupo. Cuando el pastor pide oración en una administración, es la iglesia la que se une para pedir por ese milagro. Y los cánceres han sanado. Hogares han sido restaurados. Vientres infértiles han procreado. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No buscamos vanagloria humana. Seguimos enamorados desde que Cristo nos llamó del precioso Espíritu Santo de Dios, porque anhelamos que esa atmósfera ahora se incremente en estos tiempos de pandemia, levantando a un liderazgo que necesita sumergirse bajo el poder, bajo la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Entonces, registro este versículo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro experimentó la nueva plenitud del Espíritu Santo que se produjo repentina inspiración, sabiduría y valor para proclamar la palabra de Dios. No le importó estar en la cárcel ante los duros del concilio, sino que en el nombre, como les dijo en el versículo 12, te lo repito, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué observaron los religiosos? ¿Qué observaron? En el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, para ellos eran hombres sin letras, estrato cero, sí, porque el que era pescador era estrato cero, y los tenían relegados. Vivían, lo voy a decir así como para que me entienda, vivían en barrios marginados o submarginados, vivían en lo peor. Los tenían así, separados. Y los reconocían como hombres sin letras y del vulgo. Pero ¿qué pasó? Se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero la muralla de la religiosidad no les permitía valorar ni recibir de ese poder. Y así hay una muralla en este tiempo. La muralla de aquel que solo piensa en poder, riqueza, crear leyes de la noche a la mañana para seguir subyugando, avasallando y quitándole al pueblo, al necesitado, sus derechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, la palabra denuedo significa el vigor, fortaleza, veracidad. Ellos se quedaron atónitos viendo el vigor, la fortaleza, que aun estando preso no tuvo temor para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las evidencias reales
de la plenitud del Espíritu en la vida de un siervo es algo progresivo mientras haya relación vertical, mientras haya comunión con el Señor, mientras se practique la palabra de Dios, mientras la palabra la llevemos a la acción. Se van a notar las evidencias en tu vida, la plenitud del Espíritu, el gozo con que te inspira el Espíritu Santo para llevar una palabra de convicción, más no de emoción. Aquí no se necesitan emocionalistas, aquí se necesitan hombres y mujeres que aun en medio de las pruebas, aun en medio de las situaciones fuertes, embestidos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, hemos visto que Dios nos ha ido llevando año tras año, escalando un peldañito, escalando el otro conforme a la voluntad de Dios, pero hemos sentido la presencia de Dios, hemos sentido en el altar la presencia del Espíritu Santo de Dios, y siento hoy en muchos hogares que la presencia de Dios está ministrando sus vidas, sus hijos, y está purificando los aires de esos altares que son sus hogares. Usted tiene que ser evidencia. Yo tengo que ser evidencia con mi familia de que el Espíritu Santo de Dios ha traído libertad a este altar. Y que no nos limitan. No me ha limitado ninguna situación. El día de partir, un día tendré que partir. Pero tengo que dejar una huella de que Cristo vive, ha vivido en mi corazón. Es el Señor de mi vida y por transferencia mis hijas le servirán al Señor sin compromiso alguno. Entonces Pedro es lleno del Espíritu Santo y evidencia que en ninguno otro hay salvación. Entonces, versículo 14, dice, Hechos 4:14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, ellos habían crucificado a Jesús, se los habían entregado a Pilatos, de Pilatos a Herodes. Y Pilatos dijo, yo no encuentro en este hombre, yo no encuentro pecado. No sé ustedes qué van a hacer con él. A lo suyo vino, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino. Vino a salvar a su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Más a los que le recibieron, pasado, más a los que le reciben, presente, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pedro, sin letras, hombre del vulgo, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, no tuvo temor para confrontarlos y decirles, ustedes fueron los que lo mataron. Y no hay otro hombre, ni otro nombre, dado en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en que podamos ser salvos. Entonces, algo bien importante. Dice el versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban, versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, y todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. ¿Sabe cómo se llama eso? La cachetada de la ignorancia. Sabían que Jesús era el rey crucificado, pero él envió la promesa, y la promesa todavía está en nosotros. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que delante a hombre alguno este nombre. Y llamándolos les intimidaron. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole,
Juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Palabra preciosa. La obediencia. Y se los he repetido 1000 veces, iglesia. Cuando comprendemos qué es la obediencia es la antesala que me lleva a discernir la palabra y que este templo, este cuerpo, esta mente se haga sumiso, sujeto a la voluntad de Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de criticarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Cuánto se ganó Pedro en el primer discurso? 5,000. ¿Cuántos te vas a ganar a partir de hoy? Tus contactos, enviándoles palabra, creando grupos de oración por Zoom. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Versículo 22. 21. Entonces, todos glorificaban a Dios, versículo 21, por lo que habían hecho, versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Cuánto tiempo duró el cojo postrado? ¿Sabe qué era el cojo para su familia? Una fuente de entrada. Sí, porque a él lo tiraban allí en la mañana y pasaba todo el día, porque ellos iban a la hora, ¿qué? 9, al templo a adorar. Y cuando lo vieron, el cojo extendió la mano y ellos le dijeron: ni plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. Extendió la mano, le tomaron la mano: levántate en el nombre de Jesús. Y así está diciéndole el Señor a la iglesia en este tiempo de pandemia: levántate en el nombre de Jesús a creer y por fe declarar que las bendiciones de Dios te van a atropellar a ti y a tu familia. Sin pactar, sin sellar la palabra, sin coger versículos que tienes que depositar aquí. Olvídate de eso. Esto es relación. Un llamado a la restauración espiritual. A un reconocimiento que tengo que arrepentirme de mis pecados, de mis desobediencias, de todo lo que he hecho y que tengo conciencia que no le he pedido perdón a Dios. Y cuando usted y yo hacemos ese ejercicio, hay una reconciliación con el Cristo de la gloria. Hay un arrepentimiento que me lleva a renunciar al pasado, al pecado y ser libre aún de las cadenas herenciales de las cuales usted tiene que sentirse victorioso. Si su mamá es cristiana o si su hermana, si su tía, porque están orando por usted. Y muchas de las cosas que usted como hijo, como hija rebelde, no ha recibido, muchas veces se convierten en estorbo para que las oraciones lleguen a los hogares. Porque el llamado de Dios en este siglo XXI es al arrepentimiento y a la reconciliación con nuestro Cristo, alinear nuestro corazón con el corazón de Cristo, en arrepentimiento y en cortar con el pecado. Arrepentimiento es volverme. Del griego metanoeo, volverme de los lazos de iniquidad, de pecado, y no volverlo a hacer más, a tener una relación real con el Cristo de la vida. Voy a entrar a concluir. ¿Qué pasó allí? Versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra,
el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto en tu mano, tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo vigor, con toda fortaleza, que no hay temor para predicar de Cristo en este siglo XXI, año 2020, que es el tiempo preciso para que des de gracia lo que de gracia ha recibido del Señor, pero predicándole a otro. El Señor te va a dar, ya descendió el poder y el Espíritu te va a dar el poder y el denuedo, porque cuando hay llenura del Espíritu, cuando propendemos nosotros personalmente a buscar la llenura, quien nos inspira, quien lleva la palabra y quien revela la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Y mientras tengamos una relación real con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, no faltará en nuestra boca una palabra de aliento, de fortaleza, de sanidad, de liberación. Para que en el nombre de Jesús proceda algo que viene aquí, con lo cual voy a culminar. Ahora el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, y mientras extendían sus manos para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. ¿Cuál fue la evidencia que descendió allí? Registra el versículo 31. Cuando hubieron orado, la fuente de poder de cada cristiano, mi gasolina, mi combustible de conectividad con el Señor, es el Espíritu Santo de Dios. La oración guiada por el Espíritu Santo de Dios hará descender el denuedo para seguir predicando a Cristo. Y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este es un reto, es un llamado de Dios, no del pastor John Jairo Piedrahíta. Es una palabra que el Señor te está entregando hoy, que Él te necesita como instrumento, como sierva o como sierva, hablándole de tu palabra a los contactos. ¿Cuántas horas te gastas mandando memes, jugando en el WhatsApp? ¿Por qué no te propones? Hágase una meta. En esta semana me voy a ganar uno solo para Cristo. Uno solo. De todos esos contactos. Pero busque ojalá aquellos sin contacto. Y creemos. No digo creamos o creemos. Grupos de oración. Su pastor les colabora. Su pastor orará. Y el día que necesite darles palabra, pues el que se va a encargar es usted. Yo le voy a colaborar, pero para que el don se active, que el denuedo descienda, usted tiene que hacerlo. Su pastor va a estar allí. Amén. Cuando Pedro se ganó 5,000, no había WhatsApp, no había Instagram, no había Facebook. Había un fuego que había descendido sobre los 120. Y estos medios son importantes, pero estos medios distraen y apagan el fuego cuando no controlamos las horas de conversación. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el versículo 30, concluyo. Mientras extiendes tu mano
para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuánta autoridad le ha dado el Señor a todos los líderes de todas las iglesias? Estoy hablando para los servidores. Tienen el mismo denuedo que puede tener su pastor. ¿Cuántos dones no le ha dado el Señor a usted? Esta palabra yo no me la inventé. El Señor me habla. ¿Qué debo hablar? Con amor, con respeto, con ética ministerial, porque Cristo no es camisa de fuerza. El Espíritu Santo no es camisa de fuerza. El Espíritu Santo es pasión anegada. Venga lo que venga, a mi Cristo. Nunca le he faltado al Señor en una agenda. Porque aun con puntos en mi vesícula, no por tirarme las del chacho, aun con puntos, predicaba. Aun con mi boca torcida, cuando me dio la parálisis, los primeros que tengo los videos, prediqué con la boca torcida. Pero cuando la médico me dijo, pastor, tiene que reponer o decir, yo solté. Y me sumergí en obediencia. Y fue un mes, 12 días de recuperación. Mi nieto hoy le dijo a la hermana Marta, son como 6 meses, a mí me dijeron 8 meses. Me lo dijo la doctora. Usted es su recuperación y mi esposa la doctora. Y cuando íbamos a las terapias me dijeron en 8 meses más o menos. Porque a mí mi ojo, me quedó así. No me cerraba. Mi hermana Marta lo puede cerrar, pero sé que Dios, este mismo Cristo que me sanó, la está sanando a ella ahora. Pero mi esposa y mis 2 hijas hacían 90 terapias en la mañana, al mediodía me hacían hacer terapias y en la noche hacíamos terapias y me hacían hacer hasta 300. En un mes, 12 días, cuando me le presenté a la fisioterapista, se quedó asustada. ¿Y usted qué tiene? Tengo. Una de ellas se echó a reír. Tengo. Está sano. Yo le dije, primero Cristo, que me enderezó cada músculo, cada nervio. Mi fe, y porque me levanté como se levantó Pedro, me levanté a creer y a ejercitar la palabra que tanto he predicado. Las señales y prodigios van a sobreabundar. Escuche esta palabra y registra, esto va a quedar grabado. Hoy, 29 de julio, te estoy diciendo que se acerca una avalancha de milagros, de sanidades, y se lo estoy diciendo hoy, va a quedar grabado. Hasta los muertos en las carrozas, cuando estén pasando por allí, y hablaremos, se levantan ahora de esa carroza, de ese cofre, en el nombre de Jesús. Muchos son los que van a salir corriendo cuando el muerto se le levante el cajón, por el poder del Espíritu Santo. Así como la iniquidad ha crecido, el pecado, la alta corrupción, la pedofilia, la pedastría, así será mayor el poder de Dios, para que entiendan que nuestro Dios uno solo es y es único, y el poder del Espíritu Santo es el que nos sostiene y nos sostendrá. La predicación y los milagros van juntos. Los milagros son las señales que acompañan la palabra del Señor, de las cuales se vale Cristo para confirmar la palabra de testigos. Pero no testigos de Jehová, de testigos evidentes que bajo el poder, aun en medio de la cárcel, no tuvieron temor. Y los religiosos de la época quedaron avergonzados. Así van a quedar avergonzados los que te critican. Así van a quedar avergonzados los reyes y presidentes ateos. Yo no los juzgo, es Dios el juez, pero van a quedar avergonzados del poder de Dios, para que entiendan que no es con vacuna, es con oración, con obediencia, que derrotaremos el COVID y las que vengan, y las señales que da este tiempo es que vendrá hambre, pestes, y las pestes que vengan se combaten bajo el poder de la oración y del Espíritu Santo de Dios. Incline su rostro.
Padre, en el nombre de Jesús. Rico estar en tu presencia, oh Dios. Me has dado una palabra de la evidencia del poder de un fuego que descendió en el aposento alto. Y así como el fuego descendió en el tabernáculo, así como el fuego descendió en el Sinaí, es tu poder, el poder de tu Santo Espíritu, que también descendió en el aposento alto en cada uno de los que dijeron: aquí estamos, Señor. Esos 120. Pedro se levantó. Y hoy se necesitan en la iglesia muchos Pedros que nos levantemos con denuedo para llevar la palabra de Dios, evangelizando, creando grupos, llevando palabra y la luz para que las tinieblas, que los conflictos familiares, las disfuncionalidades en la familia, esos yugos se pudren cuando la luz entra a sus hogares. Y nos unimos en el nombre de Jesús, creyendo a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, necesitamos de tu denuedo. Necesitamos de tu plenitud. Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Ayúdanos. Toma lo débil y fortalécelo. Fortalece el hombre interior en cada uno de estos miembros, de este remanente precioso que se conecta a creerte, a ti, Señor, y a tu palabra. ¿Cuántas señales se derramarán hoy? Y usted y yo seremos partícipes, instrumentos de Dios, labrados en las manos del mayor alfarero, nuestro Señor Jesucristo. Te levanto manos de acción de gracias. Te le invito para que adoremos. El Espíritu de Dios. Aleluya. 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 Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Purifica los aires. Está aquí para guiar el Espíritu. Llévate la enfermedad. Llévate la enfermedad. Pudre los yugos de iniquidad. Rompe, oh Dios, los lazos de resentimiento, de disfuncionalidad en los hogares. Invítelo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle, Señor Jesús, el Espíritu. Oh Rey de Reyes, gracias. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Purifica los aires. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Madre, toda corrupción, quita la venda. Está aquí para consolar. De lo más profundo de la tierra. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, canta ya el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Levanta, El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. por la palabra. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Padre, porque escuchaste la oración intercesora de nuestro Rey de Reyes para que enviaras la promesa, tu Santo Espíritu. Gracias por cada hogar, pero hoy te hago un clamor, una petición. Desciende un fuego de renovación sobre cada miembro de todas las iglesias a nivel nacional. Sobre cada miembro yo te pido hoy, Señor, que los despiertes. Y danos creatividad para levantar grupos de oración donde tu palabra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Te doy la gloria y la honra por cada uno de ellos, enviando palabra de sanidad sobre sus vidas. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desciende sobre sus vidas en Cristo Jesús. Les amo mucho. Dios les bendiga. Pero clamo por un fuego real. Vas a tener pasión. Te vas a quebrantar. Quizás en las madrugadas te vas a levantar. No te pongas a dar vueltas en la cama, levántate. Póstrate y dile, Señor, ¿qué me quiere revelar? Espíritu Santo, revélame. Ora y toma la palabra. Bendiciones para todos. Les amo mucho. Y será que la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas sobre el mar.